Buenos días. Hoy, siguiendo la meditación del Padre Nuestro, reflexionaremos la cuarta petición. Danos hoy el pan de cada día. El término pan en el idioma de Jesús significa de manera general el alimento necesario para la subsistencia diaria. Pedir de comer es una petición que hacen regularmente los niños y los pobres. Los niños porque normalmente viven pidiéndole alimento a los padres, y los pobres porque no tienen nada y suelen mendigar el pan de cada día. Por ello Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, que si no nos hacemos como niños, no vamos a recibir el reino de los cielos. Y también en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 nos dice, pedid y se os dará. Jesús nos invita a pedir a nuestro Papá del cielo el alimento de cada día y a darle gracias. De cada día. Aparece esta sola vez en la Biblia. Puede significar el pan necesario para poder vivir o el pan del día siguiente. Nos preguntamos, ¿qué entendieron los apóstoles al escuchar esta oración de su Maestro? Danos el pan necesario para cada día. Ellos habían abandonado su barca y su respectivo oficio y habían seguido a Jesús confiando su vida en la providencia de Dios. Ellos vivían del alimento que les daba Dios cada día. Así que cuando más tarde rezaban el Padre Nuestro, ellos contaban con que Dios les daría el pan de cada día. El pan de cada día hay que pedirlo como regalo de Dios. El Papa Emérito Benedicto XVI escribe, el Señor que orienta nuestras miradas hacia lo esencial, a lo único e indispensable, el reino de Dios, conoce también nuestras necesidades terrenales y las tiene en cuenta. El que dice, no estéis agobiados por la vida pensando que vais a comer, nos invita no obstante a pedir nuestra comida y a compartir con el Padre esta preocupación. El pan es fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero la tierra no da frutos si no recibe desde lo alto el sol y la lluvia. Por eso debemos pedir a Dios, nuestro Padre, que nos dé el alimento necesario. Podemos y debemos pedirlo con plena confianza, pues si los padres terrenales dan cosas buenas a sus hijos cuando se les pide, ¿Dios nos va a negar los bienes que Él solo puede dar? No, no es cierto. Dios siempre nos da así, pensemos que a veces no los merezcamos. San Cipriano dice, el que pide el pan para hoy es porque es pobre. La oración del Padre Nuestro presupone que somos pobres y que no tenemos lo necesario para vivir el día presente, porque esperamos la venida próxima del reino de Dios. Efectivamente, en la iglesia hay personas que confían radicalmente en la providencia de Dios y viven ofreciendo un testimonio de fe y de denuncia contra el afán mundano de riquezas. La comunidad de los discípulos que vive cada día de la bondad del Señor renueva la experiencia del pueblo de Israel que era alimentado por Dios en el desierto. Allí nunca les faltó el maná del cielo, pues Dios es fiel. Nuestro pan. Cuando rezamos, danos el pan de cada día, no debemos pensar solo en el pan para nosotros, sino también en el pan del futuro y para todos los que sufren hambre. Nos debe también hacer sensibles a las necesidades de los que no tienen que comer, que son la tercera parte de la población mundial. Solo cuando compartimos nuestro pan con los necesitados, podemos rogar por nuestro pan. Cada vez que tomamos el pan en nuestras manos, tenemos que bendecirlo, dándole gracias al Señor por el alimento fruto de su generosidad y de nuestro trabajo. Algunos padres de la iglesia interpretaron el pan como el pan de la Eucaristía. Efectivamente, en el sermón sobre el pan que nos regala el evangelista Juan, en el capítulo 6, se describe el hambre de la gente que seguía a Jesús.
Pero Jesús no quiere que el hambre del hombre se reduzca solo al pan, o sea, a las necesidades biológicas. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero alimento del hombre que busca de Dios es Jesucristo, la palabra de Dios, que se ha hecho carne y nos habla con palabras humanas. Y el que se ha hecho hombre se nos ofrece como alimento en la Sagrada Eucaristía y en el sacramento de la Eucaristía. Tenemos dos formas de alimentarnos, con las Sagradas Escrituras y con la Santa Eucaristía. En plena pandemia, pidamos a Dios ambos alimentos, el material y el espiritual, ambos tan necesarios. Dame hoy el pan de cada día. Entonces tenemos que pedirle siempre al Señor que nos regale ese pan de cada día, el pan de la palabra, y ojalá siempre podamos alimentarnos diariamente del pan de la Eucaristía. Saludos de don Emilio, muchas gracias.